En esta clase número 5 vamos a estar considerando parte de lo que es la reforma en Inglaterra, y ustedes van a estar viendo algunos videos, bastantes, 3 de ellos en esta semana, así que mi ponencia en este momento va a ser bastante genérica, pero el personaje principal de esta reforma no es un religioso, un monje, un erudito, es un rey, ¿sí? En este caso, el rey Enrique VIII, ¿sí? Y su media docena de esposas. La reforma es mucho más política que religiosa. Hablando rápido, el rey toma la sartén por el mango, toma control, digamos, de estas cuestiones religiosas en Inglaterra, justamente para oponerse a Roma, y por beneficio propio. Él consideraba un estorbo, digamos, en cierta manera, tener a Roma de por medio, ¿no? En cada decisión que ellos tenían que tomar, un poco este espíritu independentista, ¿no? Que tenían los ingleses, ya bastante acompañado por los escritos y la presencia de Juan Wycliffe en Inglaterra, ¿sí? Años antes de Enrique VIII. Así que este pensamiento independiente fraccionó lo que es la relación con Roma. Y Enrique VIII se tomó sus atributos de dirigir la iglesia en Inglaterra. Crea su propia forma de cristianismo, un híbrido entre lo que va a ser el protestantismo, algunos puntos protestantes, pero con parte de la liturgia católica. Eso es el anglicanismo, que va a desarrollarse entre las idas y vueltas que hay en Inglaterra hasta que se establece el anglicanismo como una religión bajo la corona. Si algo diferente va a ser en Escocia, sí, especialmente con Juan Knox. Entonces, veamos un poquito sobre Enrique VIII. Ustedes van a estar viendo más videos de esto. Para esta reforma hay que considerar entonces el reinado de Inglaterra y también de Escocia. La reforma en Inglaterra fue abriéndose paso a razón de esta situación política que les mencionaba que atravesaba el país. Los motivos principales abarcaron los deseos del rey Enrique VIII de tener un heredero varón. Esta es una de las excusas bien utilizadas para esta separación con Roma, ¿no? Enrique VIII no podía tener un heredero varón y pensaba que el problema eran sus esposas, por lo tanto las iba cambiando. eh, Algunas de ellas las manda a matar y demás, entonces bueno, se hace de media docena de esposas para lograr tener un hijo varón. Entonces eso trajo conflictos obviamente con Roma, con el Papa Clemente VII. Además de esto tenía preferencias con otro político que era Carlos V, que luego va a ser el emperador Carlos I, ¿sí? El mismo eh, personaje que vemos con Lutero también, ¿no? Inglaterra deja de pagar impuestos a la iglesia, se produce la ruptura con el catolicismo, o sea, le toca el bolsillo y se va a producir un problema. Esto pasa aún hoy día, ¿no? Entonces, una de las formas de rebeldía que muestra Inglaterra es justamente dejar de abonar lo que tenía que darle a la iglesia. Lo hace intencionalmente para que el rey entonces pase a ser cabeza del Estado y de la iglesia y de los ideales reformados que comienzan a llenar el país, ideales reformados, ¿no? Enrique VIII no es que toma control de la religión y crea el anglicanismo de la noche a la mañana, es un proceso. El punto principal era separarse con Roma y de alguna manera sí crear una religión o permitir en Inglaterra una religión que esté debajo del gobierno del rey. Esto no es un ideal nuevo, incluso Francia había querido tener un ideal similar en lo que se conoce como el cautiverio babilónico de la iglesia, cuando llevan al Papa a Aviñón y lo tienen casi como un ministro de religión. Entonces la iglesia anglicana va a ser casi como el ministerio de religión de la corona, ¿no? A la muerte de Enrique VIII, su único hijo, el único que pudo tener heredero varón, fue Eduardo VI,
bajo quien la reforma comienza a avanzar. Entonces comienzan a haber unas idas y vueltas, como les dije al principio. Luego va a ocupar el trono María Tudor, la sanguinaria, quien fue católica y persiguió al protestantismo. ¿Mm? Fíjense las idas y vueltas, de vuelta. Y finalmente Isabel I, su sucesora, apoyó la expansión del protestantismo y estableció una iglesia nacional de base protestante, pero con cierto matiz católico, llamada Iglesia Anglicana. Así que hay que ir a Isabel I, que no tuvo problema con el protestantismo, pero que va a favorecer esta iglesia naciente en Inglaterra bajo la corona, llamada la Iglesia Anglicana, que yo le digo que es un híbrido, sí, entre el catolicismo y el protestantismo. En esta foto pueden ver las 6 esposas de Enrique VIII: Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr. Son las 6 esposas que tuvo Enrique VIII. Y bueno, ustedes van a leer un poco más sobre la reforma en Inglaterra y presten la atención a lo que escribe Deiros, especialmente en las páginas 618 en adelante, hasta la página 626. Esas 8 páginas hablan de la reforma en Inglaterra, todos los vaivenes, y luego va a estar la reforma en Escocia, dedicando un especial espacio en la página 629 a Juan Knox, de los cuales incluso va a dar ciertos comentarios muy interesantes que ustedes pueden observar allí. Referente a la reforma en Inglaterra, Deiros hace este énfasis de que la reforma fue política, lo dice en el último párrafo de la página 618. La causa principal y real de la reforma fue política, todo el anticlericalismo del pueblo que pueda haber habido, apoyado por las objeciones nacionalistas a las interferencias foráneas del Papa en Inglaterra, no habían conducido a una ruptura con Roma si la corona no hubiera considerado necesario confrontar el control papal de la Iglesia. Así que esto lo clarifica Deiros aquí. También habla de Guillermo Tyndale, ¿sí? Un poquito antes, como otro gran reformador, sí, inglés. Así que pueden allí leer los diferentes matrimonios que tuvo Enrique VIII, ¿sí? Y los intereses políticos en el medio. La reforma de Knox en Escocia, aquí tenemos el gran predicador Juan Knox, fue considerado como el fundador del presbiterianismo. Nace en Haddington, Escocia, en el año 1515, se formó en la Universidad de San Andrés. Su ministerio fue fogoso, intrépido y apasionado, discípulo de George Wishart, reformador escocés, quien había sido asesinado en la hoguera. Para el año 1540, Knox fue ordenado sacerdote. Fue seguidor de la teología de Lutero y de Calvino. De hecho, visita a Calvino, sí, que ahora se los mencionó aquí, por asuntos políticos. Fue deportado hasta el año 1545, cuando vuelve a Inglaterra. Knox logró tal reconocimiento que fue invitado para predicar en la corte de Eduardo VI. Cuando María Tudor sube al trono de Inglaterra en 1553, Knox huye a Ginebra, donde fue grandemente influenciado por Juan Calvino. Tranquilamente pudiéramos decir que es un discípulo de Juan Calvino, ¿sí? En 1555 Knox vuelve a Escocia y en 1560, junto a otros reformadores, funda la Iglesia Reformada. Al abdicar María Estuardo en 1567, el protestantismo queda establecido. Knox predicó el sermón de coronación para Jacobo VI, el niño de María, quien fue educado en el protestantismo. De esta manera, la reforma protestante se consolidaba de manera definitiva en el país y Juan Knox muere en el año 1572. Así que podemos ver que en Inglaterra las aguas estaban bastante turbias en todo esto de la reforma, ¿sí? Por lo tanto que ustedes van a ver esas cuestiones entre de que se pone bajo la bandera protestante, bajo la bandera católica, hasta que Isabel I pone el anglicanismo, que en cierta manera trata de sonreír un poco a los dos bandos, sin quedar bien con ninguno de los dos, como aclarando que la corona es la que va a tener, al fin de cuentas, la última palabra, no la iglesia. ¿Sí? Esto siempre ha sido una batalla para que la iglesia tenga la autoridad suprema,
en decisiones religiosas. Sin embargo, en Inglaterra esto no fue así hasta la fecha, ¿sí? Más allá de que existan varios grupos religiosos, el anglicanismo sigue estando bien parado en Inglaterra, no así en Escocia, que es un poco más de corte presbiteriana, gracias al trabajo de Juan Knox. Con esto finalizamos esta clase y ustedes van a hacer entonces el foro, leer las páginas que les comenté y también ver los videos de esta semana. Nos vemos en la siguiente.